Vamos a la palabra del Señor esta Let's tarde, go to hermanos. the Word of God tonight. Quiero llevarlos brothers al and sisters. Evangelio de Juan, I would like to take you to the Gospel of St. John, en el capítulo 2, chapter 2. y vamos a ir a la palabra y vamos a ver lo que hizo ese día Jesús. And we're going to go to the Word and see what the Lord Jesus did then. Nosotros tenemos el concepto general de que Jesús es el príncipe de paz, We have the general concept that Jesus is the Prince of que Peace. cuando el Señor está presente, That when the Lord is present, sentimos su paz, we sentimos su feel presencia. His peace and His presence. Y el texto de hoy, de esta tarde, And today's scripture for this que evening empieza en el verso 13, starts in verse 13. nos habla de un Jesús que hizo algunas cosas diferentes ese día. It talks about Jesus who made a little bit of things different that day. Es Juan capítulo 2, versos del John 13 al 2, 25. 13 to 25. Y los voy a leer y usted vaya con su vista So I'm viendo going to la read it escritura and follow along scripture, if you para que can, vea que ahí está, to see that it's actually there. que no lo estoy inventando. I'm not inventing this. Ahí está. It's there. ¿Ok? Amen. Dice así la palabra del The Word Señor. of God says, Estaba cerca la Pascua de los judíos when it was almost time for the Jewish Passover, y subió Jesús a Jerusalén. Jesus went to Jerusalem. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, In the temple courts he found men selling cattle, sheep, and doves, y a los cambistas ahí sentados, and others sitting at the tables exchanging money. y haciendo un azote de cuerdas, So he made a whip out of cords echó fuera del templo a todos, and drove all from the temple area, y las ovejas y los bueyes, both sheep and cattle. y esparció las monedas de los cambistas, He scattered the coins of the money changers y volcó las mesas, and overturned the tables. y dijo a los que vendían palomas, To those who sold doves, he said, quitad de aquí esto, "Get these out of here. y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. How dare you to turn my father's house into a market?" Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, His disciples remembered that it was written, el celo de tu casa me consume. "Zeal for your house will consume me." Los judíos respondieron y le dijeron, Then the Jews demanded of him, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Respondiendo Jesús y les dijo, Jesus answered them, destruid este templo "Destroy this temple, y en 3 días lo levantaré. and I will raise it again in 3 days." Dijeron luego los judíos, The Jews replied, en 46 años fue edificado este templo, "It has taken 46 years to build this temple, y tú en 3 días lo levantarás. and you're going to raise it in 3 days?" Mas él hablaba del templo de su cuerpo. But the temple he had spoken was of his body. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, And after he was raised from the dead, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto his disciples recalled what he had said. y creyeron la escritura They believed the scripture y la palabra que Jesús había dicho. and the words that Jesus had spoken. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Now, while in Jerusalem at the Passover feast, muchos creyeron en su nombre, many people saw these miraculous signs viendo las señales que hacía. he was doing and believed in his name. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, But Jesus would not entrust himself to them, porque conocía a todos for he knew all men. y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, He did not need men's testimony about men, pues él sabía lo que había en el hombre. for he knew what was in a man. Ore conmigo. Let's pray together. Padre, te damos gracias por tu palabra que es bendita. Father, we thank you for your word that is already blessed, Señor, y lo que has puesto en mi corazón, and what you've given in my heart. Señor, te lo entrego a ti, I surrender now to you, para que seas tú quien dirija so that you may lead nuestra meditación en tu palabra the meditation of your word y podamos In us. encontrarte a ti and find you en medio de tu palabra. in the midst of your word. Háblanos esta tarde. Speak to us tonight. Muéstranos quién eres tú, Show us who you are. en el nombre de In Jesús. Jesus' name we pray. Amén. Amen. El tema de la serie de estas The series topic mensajes of this messages ha sido ¿quién es el Rey de is Gloria? who is this King of Glory?
Y esa pregunta sigue resonando a través de cada pasaje que estamos compartiendo con ustedes. And that question continually resounds according to every scripture we're sharing with you. ¿Quién es Who Jesús? is this Jesus? ¿Quién realmente es Who Jesús truly para ti? is Jesus for you? En el momento en que Jesús entra a Jerusalén en ese día, That day, the time that Jesus comes to Jerusalem, se encuentra al entrar al templo, as he comes to the temple, se encuentra con una cultura de la religión he que, finds a culture que se estaba viviendo en esos días. of the religion lived during those days. Trate de ver y de imaginarse las cosas que Jesús vio en ese día So try to see and imagine the things that Jesus saw that day al estar yendo a la as escritura. we go to the Word. La primera cosa que me viene a mi mente cuando leo este texto The first thing that comes to mind when I read this scripture, es que para las personas judías, for the Jews, el templo, the temple itself, la casa de Dios, the house of the Lord, era el centro de la vida del pueblo was the center judío. of the life of the Jews. En esos tiempos no había templo en During Jerusalén, that time, they didn't have a eh, temple in Jerusalem. templo en Jericó, in Jericho. o templo aquí, Well, in other templo words, allá. a temple here and there. That's what Esa it no means. es, esa no es la manera como los judíos piensan. So the Jews didn't think of having all these temples. Hasta el But día de Jerusalem, hoy, till today, hay un solo templo. there's only one temple. Y aunque ya no está ahí And ahorita, even though it's not physically Porque there fue anymore, destruido because it was en destroyed el año 70 on the year 70 por el Imperio Romano, by the Roman Empire. la pared que se muestra todavía ahí The wall that's still y standing, que sale por ahí a veces en nuestros what we call noticieros, the Wailing Wall es that lo we que see in the quedó del news. templo. That's what's left of it. pero ellos no tienen templos en el mundo Well, they don't have temples all over the world. en donde ellos se reúnen el día de hoy. Where they would meet today, as Saturday. Se les llama sinagogas. They call their meeting places Este synagogues. es su lugar de reunión. That's their meeting Pero hay un places. solo templo, But there's only one el temple. templo que está en el tiempo de The Jesús. temple during Jesus' Era time el centro de la vida de la religión judía. was the center of the Jewish life. Y yo creo que tradition. tenían razón, And I think they were right. porque dentro de lo que la ley y los profetas Because according to the law and the prophets del Antiguo Testamento describían, of the Old Testament, what they would describe, la presencia de Dios God's presence descendía sobre el lugar would santísimo, literally descend over the Holy of Holies. y a través de esa presencia de Dios, And through that presence of la God, gente podía ofrecerle a Dios people could offer God su agradecimiento, their gratitude, podía ofrecerle sus their sacrificios sacrifices, y recibir la bendición de and Dios receive God's blessings o el perdón de sus or the pecados. forgiveness of their sins. Pero todo esto sucedía en el templo. All of this would happen in only one place, the temple. Así es que el templo era So the importante temple was so important. y lo sigue siendo aunque no And lo it tengan. continued being for them even though it's not physically there anymore. Pero cuando Jesús entra al templo, But when Jesus enters the temple, dice que lo que ve son animales. Ahí hay he bueyes, looks hay at the corderos, animals, hay the palomas. ox, lamb, and Dentro del doves. patio estaba todo eso They were dentro all del templo, in los the patios temple del templo. courts. Así es que lo que él encuentra es que para que el templo tuviera su función, And so he finds that in order for the temple to function, lo que ellos establecieron ahí en esos días what they fue established there in those days tener los animales is to have the animals que habrían de usar como that were sacrificio meant to be used as sacrifice por el pecado de ellos for their sins, y los tenían allá adentro. and they were inside the temple courts. Porque los sacerdotes Because the priests tenían que aprobar qué animal se podía ofrecer had to en la approve casa what de kind Dios. of animal was going to be sacrificed or offered in the house of the Lord. Así es que para evitar el estar uno por uno aprobando cada uno de los animales So in order to avoid being approving one after the other de los que la gente traía, of those sacrifices that the people were going to bring, decidieron tener sus propios they animales decided to have their own approved que ya estaban aprobados animals, with the seal of approved. y no tenían que estar yendo con la gente que traía sus propios So they didn't animales. have to go to the people that were bringing those offerings. Entonces la gente tenía que llegar al templo People would have to come to the temple y
era muy fácil, comprabas los animales easy. del You could sacrificio buy the animals for the sacrifice ahí there, mismo en el templo. right there at the ¿Para qué temple. llevarlos de Why fuera? would you bring them from afar? Ya estaban ahí, They were there already. ya estaban aprobados They por el were sacerdote. approved by the No priest. había muchos problemas. They didn't have a lot of trouble with this. Pero para poder comprar esos But in animales, order to buy these animals, no podían usar la moneda they couldn't use the coin del Imperio Romano. of the Roman Empire. Que la moneda del Imperio Romano The Roman Empire coin tenía en su moneda on its la crest figura del César. had the Caesar's face. Y no podían agarrar esas And they monedas couldn't hold those coins y ponerlas en el tesoro del and place templo, it in the church treasury. porque esas monedas For those romanas coins that were Roman estaban coins contaminadas were contaminated de acuerdo a la religión judía. according to the Jewish religion. Así es que para poder dejar las monedas del Imperio Romano afuera del templo, So in order to have those coins outside of the temple, el templo hizo sus propias the monedas. temple made their own coins. Así es que pusieron mesas de cambio en la So they entrada had exchange tables at the entrance. para que cuando la gente llegara, So when the people would come, sacaba sus dólares they would get their dollars per y se. decía, ¿cuánto me cuesta And un say, how euro? much is for an euro or something like that. You know? O traían sus pesos Or they would bring their pesos y decía, ¿cuántos dólares and puedo say, comprar? how many dollars can I buy with this? O traían sus Or they monedas would bring romanas their Roman coins. y decían, ¿cuántas monedas say, del templo puedo comprar? How many coins from the temple I can buy Y with hacían this? ahí el intercambio And de so las they would have an monedas exchange para que ese money, dinero so that del money templo from the temple pudiera ser depositado could be en el deposited tesoro del templo. in the church's treasury. Y dijeron, así And resolvemos they said that's the way we solve que no entre la moneda de Roma for no Roman coin to come in y contamine and contaminate la casa de Dios. the house of the Lord. Buen punto. O I sea, think it was good. los fariseos pensaban en The todo, Pharisees and the priests, they thought about lo everything. tenían todo fríamente Everything was calculado. calculated to the spot. Todo fríamente Everything calculado. was calculated to the La spot. única desventaja de todo esto, The hermanos, only disadvantage to es que this siempre ellos salían ganando is that con they todo lo will que ellos hacían. always, make money out of this. De todo ellos sacaban From ganancias. everything they would get, Porque their ellos chunk. Les cambiaban sus Because monedas they would exchange the money, y luego cuando ya tenían que salir del and then when they templo lead to temple, y querían sus monedas and they wanted que podían their- comprar, their compraban Roman, otra vez la moneda coins back, romana y salían. they had to exchange them Entonces again. ganaban al vender, So they al would make comprar money at buying y ganaban when al the people vender sus bought and monedas. when the people sold their coins. ¿Y quién se quedaba con esos And extras? so who would keep that extra? Cada uno de los movimientos de los sacerdotes en Every ese one tiempo, of the hermanos, transactions of the priests que then, trataban de hacer la religión más práctica, they were trying to make religion Más more practical, cómoda, more comfortable, más sencilla para el pueblo. simplify it for the people. Siempre era con la intención de hacer ellos ganancia And it de turned todo out eso. to become the intention of trying to earn a profit from this. Cuando Jesús entra al templo, When hermanos, Jesus enters the temple, encuentra esa cultura dentro del he templo, found that culture in the temple. cosa que esa no era la cultura y la religión que Dios quería para su pueblo. When instead it wasn't the actual culture and religion that God intended for his people. Él tenía establecido, He hermanos, had established su propio reino. his own kingdom culture. Y la cultura del reino And the culture of that kingdom era diferente a la cultura del was templo. different to that Ellos culture. agarraron lo que estaba escrito en la ley y los profetas So they took what was written in the law and the prophets y lo arreglaron de and manera switched it que fuera around in provechoso, such a way that it would be to their advantage provechoso para ellos. for them. Y cuando Jesús entra, eso es lo que lo hace enojar. And when Jesus enters, that makes them angry. Que hicieron de su casa They turn his house, la casa de oración, the house of prayer, el lugar de su presencia, the place of his presence, un mercado, had become a marketplace. un mercado. A marketplace. Hijo, ¿cómo es que llegaron a ese How did punto? they reach that point? ¿Cómo es que llegaron a crear How did they todo un create sistema a whole dentro del system templo within the temple basado en lo que, según ellos, based upon, according to them, era lo que la ley decía? it was what the law
prescribed. Agarraron la ley y los profetas, They hermanos, took the law and the prophets aquí y dijeron, esto lo voy a traducir, lo voy a and usar. say, I'm going to translate this to my own Y way. sacaron su propia They versión. got their own version now. Porque tenía el propósito, esta ley, la ley This de Dios, original law of God had the purpose de acercar a la gente a of Dios, draw people near to God, de restaurar el hombre, to restore mankind, de perdonar el pecado to del hombre, forgive the sins of mankind, de acercarlo a la presencia de Dios. to bring him into the presence of the Lord. Y lo que Jesús encontró en el And templo, what hermano, Jesus found in the temple, una brothers and versión sisters, barata. was a cheap version of that. eso no es lo que es lo que había escrito la This palabra. wasn't what the Word of God has said. Deuteronomio capítulo 6, In hermano. Deuteronomy chapter 6, El Shema, the Shema, lo más importante dentro the del most corazón de un judío, important thing of the Jewish people, debe de ser el Shema, it should be the la Shema, declaración the declaration de qué es lo que ellos creen. of their belief. Y esto es lo que dice Deuteronomio 6. And this is what you can find in Deuteronomy Oye, 6. Israel. Oh, hear Israel, Jehová nuestro the Dios, Lord our God, the Lord your Jehová God, uno es. the Lord is one. Y amarás a Jehová, Love the Lord your tu God Dios, con todo tu with all corazón your heart y de toda tu alma with all your y soul, con todas tus and with fuerzas. all your strength. Esto es el centro, hermanos, This is the commandments. del corazón de Dios. This is the center of God's heart. Le dice, pueblo, He says, people, pueblo de Israel, oh people of oye Israel, Israel, hear, pueblo de oh Dios. people of God. Eso es lo que yo quiero que pongan en el centro de sus vidas. This is what I want to put in the center of your lives. El amor a Dios. To love God. Ama a Dios con todo tu corazón, Love God with all your heart, con toda tu mente, with all con your todas tus mind, with all fuerzas. your strength. Pero mire lo que encuentra Jesús. But see what Jesus finds Lo que instead. encuentra Jesús en el templo In the temple, es un negocio, it's a business. es una religión It's a corrompida, corrupted religion now, torcida por la mente torcida de los hombres. crooked by the crooked minds of these men. Habían perdido la perspectiva They had lost perspective de cuál era el propósito of the true purpose de que el templo estuviera ahí. of the temple. Habían perdido el They piso, missed it. perdieron el piso. They lost their ground. Pero ¿sabe lo peor, hermano? You know the worst thing? Ellos pensaban que estaban bien. They thought they were okay. Y eso es un lugar bien And that's a peligroso. very dangerous place. Cuando tú crees que estás bien, When you think you're right, pero estás bien mal. but you're totally wrong. Cuando tú dices que yo tengo When razón you say, I'm right, y todos los demás dicen, and everybody else No. says, pues dicen, no, todos están equivocados. everyone else is Todos wrong. están en contra de mí. Everybody's Yo against me. tengo la razón I y todos am dicen, no, right. este ya. And everybody say, Dicen whoo. los gringos, ya se le cucú, ¿cómo le It's dicen? going cuckoo in English. Ya se volvió We say, loco. He's going cuckoo. Esa era la religión. This was the Esos eran los religion. sacerdotes. This was where the Ellos decían, priests. está bien lo que estamos They say, haciendo. whatever we're doing is right. Pero ¿quién es el que entra por But esa who puerta is the del one templo? coming hermanos? through those doors in the temple? El Salmo 24 Psalm 24 dice así, says, alzaos lift up vosotros, vosotras, puertas eternas, eternal doors, y entrará el and the Rey King of glory shall come in. de gloria. The King of ¿Quién glory. es este Who Rey de is gloria? this King of glory? Jehová de los The Lord of the ejércitos. armies. Él es He el is Rey the King de la of gloria. glory. Y cuando entra Jesús, And when hermanos, Jesus comes in al templo, to the temple, las puertas de esa casa the doors of that house se alzaron, They se were ensancharon opened para up, que they entrara widened el Rey up de la so that gloria the King of a glory ese could lugar. enter Y that lo que place. encontró And what he found no era la gloria, was not glorious. nada parecido a la Nothing, gloria de uh, Dios. Close to even the glory of God. Nada parecido a la Nothing gloria close de Dios. to God's glory. En el corazón de Dios, In hermanos, God's heart, siempre ha estado el cuidar de los pobres, He's always has been leaning towards taking care of the poor, de las viudas, of the widow, de los huérfanos the orphans, y de los extranjeros. and strangers or people
aliens. Y lo que la religión de esos días And what the hacía religion of that day taught era abusar de los pobres, was to abuse the poor, de los extranjeros of aliens, y de todo el que se dejara. and everybody else they could put their hands into. Por eso Dios se enojó cuando That's entró why al templo, the Lord got upset when he came to the temple. porque ganaban en el cambio de la moneda, They were making a profit from those money porque vendían los changes. animales, They would sell the allá dentro de la animals casa de Dios, inside the house of the Lord porque a todos les sacaban because they would get dinero profit from para su everything propio provecho for their own good, y no les interesaba nada. and they were not caring. Si la gente traía monedas y dinero If they suficiente, had enough coins, pues les vendían un buey. then they would sell them an ox. Si no, bueno, te vendo If un not, cordero. well, I give you a lamb. La ofrenda de los pobres, The hermano, poor people's era offering una paloma. was a dove. Por eso había palomas ahí, That's why they had doves. pero las vendían, They would sell them. bien vendidas. Very well paid for. No nomás cualquier precio, Not bien just any vendidas. price, top Y notch todos money. ganaban ahí. And everybody was getting a profit Y there. les cobraban impuestos And sobre they were las even compras ahí charging dentro del taxes templo. upon that. Y en el corazón de Dios, And in God's heart, que era el cuidar de los pobres y the de los desire to extranjeros watch y de over las the viudas poor and the y de los widows and the huérfanos, aliens al and the verlo, hermano, orphans, al as he ver el saw abuso, this abuse, estalló en enojo. he couldn't take it. He got upset. Por eso se enojó Jesús. That's why Jesus got upset El poder ver eso, hermanos. when he saw that. Los animales que habían sido destinados The animals that had been, en la separated ley according to the law, para poder ser sacrificados in para order el to perdón be de los pecados de la sacrificed for the gente, hermano, forgiveness of people's sins. tenían como propósito The purpose of this que la gente que había cometido algún pecado was that any person that had committed a sin viniera would arrepentido come in repentance y pusiera sus manos sobre and lay aquel hands animal, upon aquel that sacrificio animal for the y confesara sacrifice sus and pecados confess their sins delante del sacerdote before the priest, para que los pecados de aquel so hombre that the sins of that person, o aquella mujer that man or se woman, transmitieran would be sobre ese passed animal, on to that animal. porque Dios había establecido For un sistema God had established a para system poder perdonar el pecado to de los forgive the hombres. sins of mankind. Era el derramamiento de Was the sangre pouring of blood para que pudieran recibir el in perdón order de sus to pecados. receive the forgiveness Pero of en their vez de sins. que ellos como But personas que habían instead pecado, that the person that had sinned Dios estableció un sistema para que would ellos die, no murieran, sino que God's murieran los corderos. established a system so that the lambs would die on their place. Así es que el propósito no era matar corderos, So the purpose was just not to kill el propósito lambs no era hacer dinero con la or venta just de los make money corderos, with the selling of these. el propósito no era nomás llegar al templo, The matar un purpose was cordero not just to come y, and kill a lamb y cada vez to que the temple, and every necesite time you need, voy al templo y I'll mato just go otro to the cordero. temple Ese no and era el kill another propósito. lamb. That was not the purpose. El propósito The purpose era restaurar el corazón del hombre. was to restore the heart of mankind. Pero eso se hizo un negocio. But instead, it became a business. Voy, I go, me confieso, I confess, 2, 3 golpes de pecho, I hit my, me voy my a mi chest casa, 2 or 3 vuelvo a times, pecar, I go back and sin regreso, in y my al cabo house, que ahí hay animales y and lo vuelvo a return. There's hacer. plenty of animals. I can do this. No estaban There arrepentidos was por no el pecado de repentance ellos, for their sins anymore. ni los sacerdotes que ofrecían el Not sacrificio even the priests that were estaban offering limpios de pecado. this were free of sin themselves. Y eso le hizo enojar a Jesús. Jesus upset this so much. El sistema de redención, The de redeeming, restauración, the restoration system lo prostituyeron. was prostituted. Lo prostituyeron. They sold it. En vez de usarlo para restaurar la vida Instead de of los using the hombres de systems Jerusalén, to restore life to the people of Jerusalem, restaurar las familias, the families, recibiendo la restauración y la restitución por receiving por sus restoration and pecados. giving restitution for what they did. Por eso Jesús entró al templo, That's why Jesus went to the el temple, Rey de Gloria, the King of Glory, y vio ese sistema corrupto and saw that corrupt y se system, enojó and he got upset. y se puso a hacer un chicote, ¿verdad? And then he made a whip.
Y entonces los discípulos dicen, pues, And ¿qué all the está haciendo disciples, what's Jesús? Jesus Y doing? empezó y dice, oye, yo digo que Jesús era bueno para hacer cosas de esas. I think Jesus was good with his hands, okay? Era un buen He was a carpintero. craftsman. He was a good carpenter. Entonces empezó a hacer la riata y dijo, So he aquí, made por ahí his voy. whip, Y empezó a golpear a todo el que se and he atrevía. started to Y los animales empezaron a correr. and the Y van animals buey ran por aquí, free. van los corderos por acá y And the saca lambs las here, palomas the y hogs las there, manda a and volar he y agarra used las the mesas doves del and he dinero, takes the money dinero for del the templo, exchanging que estaban ahí money from cambiando the y lo temple aventó ahí and todo tossed them eso. on the ground. Ese es el Jesús que yo conozco, That's the hermano, Jesus I know. que se enoja He gets upset cuando ve el abuso, when he sees abuse, cuando ve la when corrupción he sees corruption, de aquellos que deberían ser los of hijos de those Dios that we should be the children of God y se habían corrompido por and unas have monedas. corrupted for a few coins. Por eso Jesús se enojó. That's why Jesus was upset. Ese es el Rey de Gloria que yo That's conozco, the King of Glory I know. que está celoso de la He casa del is Padre jealous for the house of the y Lord. que busca la restauración del hombre, He's seeking to restore que mankind. busca la presencia santa para que toque la vida de la gente. He's providing his holy presence to touch the lives of people. No le pone obstáculos. He's not putting obstacles. Él pagó por el pecado del He hombre. paid for the sin of Se mankind. subió a la cruz y Went to derramó the su cross and sangre poured out his blood para continuar con el sistema que él había to continue establecido. with the system he had established. Pero derramó su propia sangre When he por amor a shed nosotros. his own blood, he did it so for Este us es in el love. Cristo que yo conozco, This is the Christ I know. que se dio por ti, por ti, por ti, He por gave mí. himself for you, you, and myself. Y no nos pidió monedas. And he didn't ask for any coins, did he? No nos pidió monedas. He didn't ask for coins. Dijo, lo que tú necesitas hacer He said, what you need to do es arrepentirte is to repent y confesar and tus confess pecados your sins al Padre to the Father en mi nombre. in my name. Y si confiesas tus And pecados, if you confess your sins, dice el Señor, yo te the voy a Lord says, I perdonar will forgive you. y voy a limpiarte And I'm going to de toda cleanse tu you maldad. from all evil. Ese es el Cristo que yo That's the conozco. Christ I know. Ese es el Rey de The Gloria, King of glory. que cuando toca a la puerta de When nuestro he corazón knocks y at your entra, doors, hermanos, hearts, and he y ve enters. aquellas cosas que no le agradan And en he nuestra might see vida, some things that he's not pleased in our claro lives. que se enoja, Of course he's going to porque le get da upset. celo And de he que pudiendo becomes vivir vidas zealous. santas para Él, That when we could live holy lives for nos him, conformamos at times we get, con vidas mediocres, just like to have mediocre life instead. como cristianos mediocres, Mediocre que pudiendo Christians. vivir en la presencia y That en when la we can gloria de live in Dios, the presence and God's glory, ahí nomás poquito, nomás we como just have a little bit para of hacerla Jesus, cuando llegue al just cielo, enough to make it to heaven. nomás como para hacerla al Just llegar al enough to cielo, make it to heaven cuando tenemos su gloria, when we have his glory, su presencia para his nosotros. presence for us. Es lo que hace Jesús. That's what Jesus does. Eso es lo que es la cultura del reino. That's the culture of the kingdom. Es lo que la ley de Jehová que decíamos al principio del That's servicio. what we said in the beginning of the service, the law of the Lord. En su ley In his law, medito de día y de noche. I meditate day and night. En su ley In his law, me deleito. I delight En su ley. myself in his law. Está la verdad. We can find truth. Eso es lo que yo necesito. And this is what I Es lo need. que Él nos ofrece, It's what hermano. he offers. Cuando usted viene a la casa de When you Dios, come to the como house vino of the esta Lord, like tarde, you came y usted tonight, realmente vino a buscar la and you presencia de truly came to Dios, seek God's hermanos, no hay presence. ningún obstáculo There's para que usted no alcance eso, obstacle for porque you to reach Jesús ya this. pagó. Jesus already paid. No hay mesas ahí de There's cambistas no o exchanging animales que tables or ofrecer. animals to La offer. presencia de Dios Instead, está God's accesible presence is para cada accessible uno de for nosotros every one of us. por medio de su sangre Through his blood, preciosa. his precious blood. Él es el Rey de la He gloria. is the King of glory. Él es el Rey de la He gloria. is the King of glory. En las murallas de Jerusalén, hermanos, In those walls in Jerusalem, hay una parte de la muralla there's a part of that wall que ha sido tapada. that Las has puertas que been- habían ahí that door has fueron been tapadas, pusieron de blocked, nuevo blocks de cloths. nuevo. They put some blocks. Y ellos dicen que esa es la puerta donde va a entrar el And they rey say that's the un gate día. where one day the el king, Mesías, the el Messiah rey. is going to walk through. Pero ahorita la tienen They con are bloques. blocked right now.
Pero dicen ellos, los judíos, dicen, The pero un Jews día va a said entrar. one day Porque cuando entró, the Messiah is going to enter, because when he came, no lo they reconocieron. didn't recognize him. Y ahorita que tienen ya And la now puerta hecha, that ancha the y door grande, is ready and la dedicated, tienen con bloques. they have blocked it. Y entonces, ¿para qué la You tienen? say, why would they have it there? Imagine que usted llegue a su casa Imagine you coming y tiene home una puerta bien bonita and you have an awesome door right y there. bien pintada, And color it's well así painted, rojo and y las chapas red, doradas. and golden, Y usted you know, pasa por ahí y dice, knobs, wow, and qué you walk bonita and say, puerta. wow, what a Y beautiful usted cuando door. la abre tiene bloques atrás y And when usted you open no it, puede there's some entrar. blocks, you cannot walk in. Jesús, hermano, Jesus no nos hace eso. doesn't do that. Él es la puerta. He is the door. Dice que por mí entrare. He says, whoever comes through me, walks El through que me. por mí entrare. Whoever comes through me, Jesús es la puerta. Jesus is the door. Y muchas veces usted se ha encontrado And many cerca de esa times you puerta y a found veces cree close usted enough. que está de aquel lado. And maybe you see yourself behind that door. Cree que usted ya cruzó aquella Maybe you puerta. think you've crossed the threshold. Pero mire su corazón. But look at your own heart. Mire lo que sucede en su vida. Look what's happening in Y your si life. hay algo que Dios no le And if agrada, there's still something that God is not pleased dígale, Señor, with, entra, say, Señor. Lord, walk right in. porque Él cuando entra a su vida, a su corazón, Because when He walks into your heart and your su life, vida va a your cambiar. life will change. Su vida va a ser Your transformada. life will be transformed. Porque el Rey de la Gloria, Because the King of cuando Glory, entra en nuestros when He corazones, walks into our hearts, nos cambia, He changes us. nos limpia, He cleanses nos us. santifica, He sanctifies porque nos us. quiere restaurar. Because He wants to restore us. Porque nos quiere restaurar. He wants to restore us. Dios es el Rey de la Gloria. God is the King of glory. Y Él espera que usted en esta tarde, And hermano, He expects you tonight entienda la importancia to be de able to mantener understand su the santidad importance en su vida. of keeping holy in your life. Escuche bien esto, Listen su closely. santidad Your own en holiness. su vida. Porque si usted está buscando estar bien con el Because Señor, if you're seeking si to usted be está in good buscando terms estar with the haciendo las Lord cosas rectas and doing delante del things Señor, right before the Lord, claro que es obra del Espíritu of course, Santo, that is the work of the Holy Spirit. pero a veces nos equivocamos But at times we're wrong y hacemos cosas and we do things que decimos que están bien, that we say they're okay, pero no están. but they're not. Pero cuando entra el Señor de But la when the Gloria, Lord walks right in, Él cambia nuestro He corazón. changes our hearts. Él cambia nuestro He corazón. changes our hearts. Yo no sé cuál sea su I don't know necesidad en what esta your tarde, need might be tonight, pero yo veo en un panorama más amplio, but hermanos, on a la bird's eye necesidad view, de que la iglesia mantenga I can esa see the esa need santidad. for the church to La iglesia continue como tal, como cuerpo de holding Cristo, up mantenga la the holiness santidad. as a body Que of cuando Christ. Jesús entre a la And when iglesia, Jesus cuando walks venga y se presente, in, cuando Él venga y nos vea, introduces cuando Él himself, vea y vea su corazón, looks hermanos, at your heart. no le vaya a pasar lo que le pasó aquí a este templo, I hope it doesn't happen to you what happened in sino que this cuando temple. entre se goce con I usted, want Jesus porque to lo que walk usted in and tiene en su rejoice corazón with you because what is in es your la heart voluntad de Dios. is within His will. ¿Qué es lo que quiere Dios en su What is vida? God desiring Él from es your el Rey life? de Gloria. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en su vida? Ask yourself, what ¿A does He dónde lo want to quiere do? llevar Where, el Señor? where does the Lord want to lead you? ¿A dónde lo quiere Where llevar el does He want to Señor? lead you? Vamos a estar puestos de Let pie us stand up. mientras que nuestros hermanos nos dirigen una While adoración. Our brothers lead us in worship. Le invito a orar, a And I buscar invite al you to Señor pray juntos. and to seek the Lord together. ¿Cómo está su situación? How's your Su, situation re- right su- now? su relación con Dios, Your relationship with su God, relación en su familia. with your family. ¿Cree usted que necesite la intervención Do del Rey de you Gloria? think that you need the intervention of ¿Cree this que King of necesita Glory? la sabiduría de Dios en su vida? Do you need God's wisdom in your Porque life? si es así, hermanos, Because if it is so, venga a Él, I invite you to come to venga a Him Él. En esta tarde dígale, Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Arregla lo que no está bien. Fix whatever's not right. Compón lo que no está bien. Fix Haz whatever's las not cosas en mi right. vida de Do manera que things in pueda my yo life agradarte in a a way ti, I can Señor. please you. Para cuando venga el Rey de la Gloria So por when the King segunda of vez, Glory comes for second time, nos encuentre He will adorándole, find us nos worshiping. encuentre He will buscando su find us rostro. seeking His face. Si usted tiene una necesidad If you especial, have a specific need, también venga, vamos a orar con come usted. also. We can pray with you. Queremos orar con usted. We want to pray with you. Te adoramos, Jesús.